No fue la frase. Fue la forma en que me miró mientras la decía. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Él no es mi marido. Es solo un conocido. Me ayuda con las mudanzas. Lo dijo despacio, clara, segura, y sostuvo mi mirada mientras lo hacía. Durante 3 años me había tragado cosas peores. Silencios, ausencias, sonrisas falsas. Pero esa noche no sabía que, en el bolsillo interior de mi chaqueta, llevaba una pequeña tarjeta negra que, en exactamente 7 minutos, iba a empezar a destruir su carrera, su prestigio y su dinero. El juego había comenzado. Estaba de pie en la terraza acristalada de un hotel de lujo, en pleno centro de Barcelona, con una copa de champán tibio en la mano. Me sentía invisible. Mi mujer, Laura, brillaba. Vestido azul oscuro, ajustado, elegante. Costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Reía inclinando ligeramente la cabeza hacia Álvaro, su jefe. Esa risa no la había escuchado en nuestros 12 años de matrimonio. Era la fiesta anual de la farmacéutica donde trabajaba. Laura insistió en que era crucial para su futuro profesional. En cuanto salimos del ascensor panorámico, algo cambió. Su espalda se tensó. Su sonrisa se volvió de escaparate. Me apartó con un gesto sutil, casi elegante, como quien mueve una silla vieja para que no estorbe en la foto. Observé cómo le rozaba el antebrazo a Álvaro al hablar, cómo se acercaba demasiado, cómo olvidaba que yo existía. Cuando me acerqué para saludar, él me evaluó de arriba abajo. Desprecio y aburrimiento, en la misma mirada. ¿Eres del catering?, me preguntó. Nos faltan camareros por la zona de la barra. Esperé a que Laura corrigiera el malentendido, pero se rió, una risa ligera, hueca, cruel. Este es Sergio, dijo, un conocido. A veces me ayuda con temas logísticos. No dijo mi marido, no dijo mi pareja. Ahí entendí que nuestro matrimonio llevaba tiempo muerto, solo que yo me había negado a olerlo. Me alejé hacia una esquina oscura de la terraza. Las manos me temblaban. Entonces el móvil vibró. Era Lucas, mi hijo de 10 años, de mi primer matrimonio. No podía dormir. Tenía un examen de matemáticas. Me senté en el muro de piedra, de espaldas a la música, y pasé 10 minutos hablándole despacio. Respiraciones, trucos, seguridad. Cuando colgué y me giré, Laura me estaba mirando. En sus ojos no había ternura, había rabia. Movió los labios sin sonido. Me estaba ordenando que desapareciera, que la estaba avergonzando. Entonces alguien se colocó a mi lado. Una mujer elegante, de unos 50 y tantos. María, la esposa de Álvaro. No me miró. Miraba la mano de su marido apoyada con demasiada confianza en la cintura de mi mujer. Parece que tú también lo estás pasando en grande, murmuró. Intenté sonreír. No pude. Sin mirarme, deslizó una pequeña tarjeta blanca sobre la mesa. Un nombre, un número, un detective privado. A veces es mejor conocer una verdad amarga que vivir una mentira cómoda, susurró. Y no es la primera vez que lo hace. Se marchó. Me quedé mirando ese trozo de cartón como si quemara. Busqué a Laura con la mirada. Reía, cabeza hacia atrás, totalmente absorta en su jefe. Ni siquiera notó que dejé la copa llena sobre una mesa y caminé hacia el ascensor. No discutí, no grité, no hice escena. Pulsé el botón. Mientras la cabina descendía, saqué el móvil. No para escribirle. Abrí la app del banco. Cuenta conjunta. Gastos del hogar. Yo ingresaba casi todo. Saldo, 4.200 euros. Transferí 2.100 euros a mi cuenta personal. Exactamente la mitad. Lo justo. Luego hice algo más. Bloqueé la tarjeta conjunta. Límite de gasto, 0 euros. A Laura le encantaba el lujo. Esa noche, el taxi tendría que pagarlo ella. Cuando subí a mi coche, sentí algo inesperado. No alivio, no rabia, calma. El aire frío de la noche me despejó la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, supe que no iba a improvisar. El móvil vibró a las 22:47, ni un segundo antes, ni uno después.
7 minutos exactos desde que abandoné el parking. El nombre de Laura apareció en la pantalla. No abrí el mensaje de inmediato. Ya sabía que no sería lo que debería haber sido. Y no me equivoqué. No había arrepentimiento, no había preocupación, solo reproche. ¿Dónde demonios te has metido? Me has dejado en ridículo delante de todo el mundo. Vuelve ahora mismo. Lo leí despacio, 2 veces. Y en ese instante sentí como algo dentro de mí dejaba de ceder. Durante 3 años me había doblado, había justificado, había esperado. Esa noche algo se alineó. Recto, frío, inquebrantable. No contesté. Marqué el número de la tarjeta que llevaba guardada desde la terraza. «Buenas noches», respondió una voz firme. «Iván, dime». «Necesito que revises la vida completa de mi mujer», dije sin rodeos. «Desde mañana. Quiero saber dónde va, con quién, qué gasta y qué oculta. Fotos, registros, movimientos, todo». No hubo sorpresa al otro lado. «Empiezo ahora mismo». Colgué. Dejé el teléfono en el asiento del copiloto y aceleré. No huía. Avanzaba. Esa noche no regresé al piso. Fui a mi despacho. Allí, dentro de la caja fuerte, estaban los papeles que nunca le interesaron a Laura. El contrato de alquiler. Un solo nombre, el mío. Siempre decía que esas cosas la aburrían. Esa pereza acababa de firmar su sentencia. Ella me veía como alguien dependiente, previsible. No entendió que mi trabajo consiste en anticipar colapsos y cerrar salidas. Y acababa de hacerlo. A las 3:30 de la madrugada entré en el apartamento. Silencio absoluto. No estaba. No sentí celos. No sentí tristeza. Sentí confirmación. Mi cabeza cambió de estado. Ya no había emociones que gestionar. Solo procesos. Fui al trastero. Saqué las maletas. Nada fue caótico. Nada fue impulsivo. Clasifiqué. Lo mío primero. Ropa, documentos, ordenador. La cafetera italiana que llevaba conmigo desde antes de conocerla. Las fotos de Lucas, cuidadosamente envueltas. Lo suyo se quedó exactamente donde estaba. Sus perfumes alineados. Sus bolsos caros colgados como trofeos. Su portátil cerrado sobre la encimera. No crucé ninguna línea legal. 2 horas después, el coche estaba lleno. El piso seguía intacto, pero vacío de sentido. Antes de marcharme, dejé un sobre blanco sobre la mesa. Dentro, una hoja. Frases cortas, sin adjetivos. El contrato de alquiler figura únicamente a mi nombre. Dispones de 30 días para abandonar la vivienda. Los suministros serán dados de baja o transferidos al finalizar ese plazo. Nada más. A las 9:00, mientras Laura probablemente despertaba con la cabeza pesada y la memoria borrosa, yo ya estaba sentado frente a la administradora del edificio. Revisó los documentos. Asintió. Legalmente, Laura no era más que una invitada prolongada. Firmé la rescisión del contrato. Todo quedó cerrado antes de que ella entendiera que el suelo empezaba a moverse. Al salir, el móvil vibró. Correo cifrado. Iván. Ni 12 horas habían pasado. Abrí el archivo desde el coche. Las imágenes eran claras, demasiado claras. Ubicaciones, fechas, gestos que ya no admitían interpretación. Respiré hondo, porque en ese momento comprendí algo esencial. Aquella noche no había descubierto una traición, había confirmado un patrón, y aún no había visto lo peor. Las primeras imágenes eran claras, demasiado claras. Laura y Álvaro abandonaban el hotel pasadas las 2 de la madrugada. No se separaron, no tomaron caminos distintos, subieron al mismo taxi. La cámara captó el gesto automático con el que él le colocó la mano en la espalda, como quien guía algo que ya le pertenece. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Lo que me dejó inmóvil fue el archivo adjunto que venía después. Un informe financiero preliminar. Laura tenía una tarjeta de crédito que yo no conocía, a su nombre, con una dirección que no era la nuestra. Los movimientos hablaban solos, hoteles de 5 estrellas, restaurantes imposibles, joyerías, mes tras mes, desde hacía casi 8 meses. Y el detalle definitivo, esa tarjeta no se pagaba desde su cuenta. Alguien más cubría los cargos. No hacía falta imaginación para entenderlo. Laura no solo me engañaba, había construido una vida paralela, y alguien la financiaba con entusiasmo. A las 10 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. Era ella.
No contesté. Una llamada. 3, 5. Luego llegaron los mensajes. El tono cambió rápido, de la soberbia al nervio, del reproche al pánico. Mi ajuste bancario había funcionado. Intentó pagar un desayuno tardío con la tarjeta conjunta. Rechazada. Probó en otro sitio. Nada. Fue al cajero. La tarjeta quedó retenida por orden del banco. Estaba sola, sin dinero, con la cabeza rota por la resaca, en pleno Valencia. Escuché el primer mensaje de voz. Su voz no temblaba por tristeza, temblaba por rabia. Me acusaba de controlador, de infantil. Exigía explicaciones. Ni una palabra sobre dónde había pasado la noche, ni una sola disculpa. Laura seguía convencida de que tenía el control, de que yo aparecería para arreglarlo todo, como siempre. No sabía que ya no estaba jugando. Yo movía las piezas desde fuera del tablero, y su rey ya no tenía salida. Conduje hasta un trastero de alquiler que había reservado de madrugada. Mientras descargaba las cajas, sentí algo ligero, casi liberador. Había desmontado 3 años de vida en una noche, pero lo verdaderamente importante aún no había empezado. Tenía pruebas, tenía registros, y tenía una confesión implícita en cada gasto oculto. Era hora de hablar con María, la esposa de Álvaro. Si Laura pensaba que un pago rechazado era un problema, no tenía idea de lo que significaba presentar documentos oficiales ante recursos humanos. La venganza no se grita, se archiva. El domingo por la tarde nos vimos en una cafetería discreta del barrio de Gracia. María no parecía una mujer rota, parecía alguien que ya había decidido ganar. Sin palabras innecesarias, intercambiamos carpetas sobre la mesa de mármol. Lo suyo encajaba con lo mío como si siempre hubiera estado esperando. Yo aportaba la logística, horarios, hoteles, taxis, cargos, ubicaciones. Ella traía la intención. Había encontrado un móvil antiguo que Álvaro guardaba sin cuidado en su despacho de casa. Las capturas de pantalla eliminaron lo poco que me quedaba de empatía. No eran mensajes de amor, eran burlas. En una conversación de 2 meses atrás, Álvaro se reía de cómo manipulaba a la dirección de la empresa. Laura respondía riéndose de mí. Me llamaba el hombre gris de las hojas de cálculo. Decía que jamás me daría cuenta. Se reían de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestro dinero. María señaló un mensaje concreto. En él, Álvaro explicaba cómo desviaba fondos de un proyecto para cubrir escapadas de fin de semana. Ahí dejó de ser una infidelidad. Era malversación, una violación directa del código ético de la compañía. Munición real. Cerramos el plan con precisión quirúrgica. Nada de escenas, nada de confrontaciones. Un ataque burocrático, silencioso, irreversible. El lunes, a las 9:00 en punto, el abogado de María envió el dossier completo al Comité de Ética de la Farmacéutica. Y en ese instante, sin que Laura lo supiera, su vida empezó a derrumbarse desde dentro, porque hay traiciones que se perdonan, y otras que se documentan. 30 minutos después, mi abogado entregó una copia idéntica del dossier al Departamento de Recursos Humanos. El escrito era preciso, quirúrgico, conflicto de intereses, uso indebido de fondos corporativos, violación directa del código ético. No fue un escándalo, fue una demolición técnica. Pasé la mañana en la habitación de un hotel discreto, observando la pantalla del móvil como si fuera un panel de control. Iván, el detective, estaba apostado frente al edificio de cristal de la empresa y me enviaba actualizaciones en tiempo real. 10:15. Laura es llamada a la planta ejecutiva. 10:30. Álvaro entra en la misma sala. Pude imaginar el silencio incómodo, las carpetas sobre la mesa. Exactamente las mismas que María y yo habíamos revisado el día anterior. No había margen, no había escapatoria, fechas, horas, extractos, mensajes, sus propias palabras convertidas en pruebas. A las 11:45, el mensaje que cerraba la mañana llegó. Seguridad estaba escoltando a Álvaro fuera del edificio, sin maletín, sin despacho, con una caja pequeña entre las manos. Despido inmediato. 10 minutos después apareció Laura. Ya no caminaba como la mujer segura de la fiesta. Avanzaba despacio, mirada baja, el maquillaje corrido. Se dejó caer en el asiento del coche y permaneció allí casi 20 minutos, tal vez llorando,
tal vez intentando entender cómo una vida aparentemente perfecta podía derrumbarse antes del mediodía. Entonces el móvil volvió a vibrar. Era ella. Dejé que sonara. Hasta el buzón. Después llegó un mensaje. No había reproches, no había insultos. Por favor, tenemos que hablar. Me han despedido. Leí la frase con calma. No sentí alegría, sentí confirmación. La justicia poética existe, pero a veces necesita documentos. No respondí. En su lugar, reenvié la captura a mi abogado con una nota breve. Añádelo al expediente. Cambio drástico de situación económica. Refuerza nuestra posición. La fase de impacto había terminado. Comenzaba la fase de limpieza. Los días siguientes fueron un estudio fascinante del comportamiento humano bajo presión. Mientras yo retomaba mi rutina, trabajando desde una oficina provisional, recogiendo a Lucas del colegio, cocinando con él, el mundo de Laura y Álvaro se desintegraba en tiempo real. Mi teléfono se convirtió en un archivo de mensajes que no contesté. Laura abandonó cualquier intento de dignidad y pasó al ataque emocional. Escuché solo uno de sus audios. 7 minutos. Llantos, gritos, acusaciones. En su versión, yo era el villano, el hombre celoso que había destruido una carrera brillante y la de un profesional respetable. Ni una sola mención a la traición. Para ella, revelar la verdad era un pecado mayor que vivir en una mentira. Pero el verdadero giro llegó 48 horas después. No vino de Laura, vino de Álvaro. En un último intento desesperado por salvar lo poco que quedaba de su nombre, cometió un error imperdonable. Me envió una carta a través de un bufete agresivo. No a mi abogado, a mí. El texto destilaba soberbia. Insinuaba contactos influyentes en el sector logístico. Amenazaba con bloquear futuros contratos si no retiraba mi declaración. Me ofrecía un acuerdo elegante. Mi silencio a cambio de una separación tranquila. Leí la carta 3 veces. No sentí miedo. Sentí enfoque. Álvaro no había entendido nada. Esto ya no era una negociación social. Era una auditoría forense de su caída. Y acababa de entregarme por escrito una prueba de coacción y extorsión. No respondí. Escaneé la carta y la envié a 3 destinatarios. Mi abogado, el abogado de María, y el departamento legal de la farmacéutica. Ellos aún estaban calculando cuánto dinero podían reclamarle. Yo solo cerré el móvil. Porque cuando alguien intenta intimidarte por escrito, no te amenaza. Te regala la última pieza. Aquella carta fue el último clavo en su ataúd. La empresa no tuvo que pensarlo demasiado. El intento de intimidar a un testigo permitió anular cualquier compensación que Álvaro soñara con negociar. No hubo indemnización. No hubo salida elegante. Solo vergüenza, un despido sin red. Y la amenaza muy real de una demanda civil. Una semana después se celebró la mediación del divorcio. Entré en la sala con la tranquilidad de quien ha revisado cada inventario y sabe exactamente qué hay en cada estantería. Laura ya estaba sentada, acompañada de un abogado que parecía plenamente consciente de que defendía un castillo en ruinas. El contraste fue brutal. La mujer que deslumbraba en eventos exclusivos había desaparecido. Tenía ojeras profundas, ropa sin forma, los hombros hundidos. No levantó la mirada cuando entré. Su abogado optó por la vía emocional. Sugirió que, dado que mis ingresos eran superiores, debía hacerme cargo de su realojo y de una manutención temporal hasta que pudiera rehacer su vida. Mi abogado no discutió. No elevó la voz, no opinó. Simplemente deslizó un informe sobre la mesa. Extractos bancarios, cargos ocultos, hoteles, cenas de 300 euros, un reloj de lujo comprado para Álvaro con dinero común. Con voz neutra, explicó que no solo rechazábamos cualquier pensión, sino que exigíamos la devolución inmediata del 50% de los fondos desviados de la sociedad conyugal para financiar la relación. La cifra rozaba los 9.000 euros. Laura perdió el color del rostro. No tenía trabajo, no tenía vivienda, y ahora tenía una deuda líquida conmigo. Pero el golpe definitivo no fue económico. Fue informativo. Mientras se revisaban los documentos, mi abogado mencionó, como quien comenta un detalle técnico, que Álvaro, en su intento por salvarse ante la junta directiva, había declarado oficialmente que Laura lo había acosado y seducido, que se había presentado como víctima de una empleada ambiciosa. Vi el instante exacto en que algo se rompió dentro de ella. No por mí,
por él. Había sacrificado su matrimonio, su imagen y su estabilidad por un hombre que, al primer signo de peligro, la empujó al vacío para protegerse. Al terminar la sesión, intentó acercarse. Murmuró algo sobre confusión, sobre manipulación, sobre no saber lo que hacía. La miré. No sentí rabia, no sentí amor, ni siquiera compasión. Solo vi a una desconocida que había tomado malas decisiones morales y financieras. Cerré el maletín. Verifiqué que el acuerdo de reembolso estuviera firmado. Y salí sin decir una palabra. La operación estaba completa. Han pasado 8 meses desde que firmé el divorcio. La vida ahora tiene otro tono. Vivo en un piso luminoso a las afueras de Zaragoza, cerca del colegio de Lucas. No hay vistas panorámicas ni muebles italianos de catálogo. Pero hay algo más valioso. Honestidad. Las paredes tienen los colores que eligió mi hijo. Los viernes la cocina huele a comida casera. Y por primera vez en años, el aire no pesa. No hay tensión. No hay necesidad de impresionar a nadie. Mi carrera, irónicamente, despegó gracias a la misma mentalidad analítica que mi exmujer despreciaba. La forma en que gestioné mi crisis personal empezó a circular en ciertos círculos profesionales. No como escándalo, sino como ejemplo de gestión de crisis y eficiencia sin ruido. El mes pasado fui ponente principal en una cumbre de logística en Bilbao. Hablé ante más de 300 directivos sobre cómo identificar ineficiencias estructurales y tener el valor de eliminar lo que no funciona. En una cadena de suministro, en una empresa o en una vida. Porque al final, no se trata de vengarse. Se trata de reconstruir sobre terreno limpio. Cuando el auditorio se puso en pie, el ruido fue ensordecedor. Aplausos largos, sinceros. Pero yo no estaba allí por eso. Busqué un punto concreto entre las filas. Lucas. Estaba sentado delante, espalda recta, mirándome como si acabara de entender algo importante sobre el mundo. Y sobre mí. No levantó las manos exageradamente. No gritó. Solo sonrió. Y en ese segundo supe que todo lo anterior, el dolor, la estrategia, la frialdad, había valido la pena. Porque no se trata de ganar guerras. Se trata de que tu hijo vea quién eres cuando nadie te protege. Con María seguí en contacto. No como amigos clásicos, sino como dos personas que sobrevivieron a la misma explosión sin necesidad de explicarse nada. Ella cumplió lo que se prometió a sí misma. La última señal suya fue una postal escrita a mano, enviada desde Florencia. Estaba organizando un retiro para emprendedores que habían tocado fondo. Solo una frase, elegante y directa. La libertad pesa poco cuando por fin es tuya. La guardé en un cajón. Yo también había aprendido a no malgastar tiempo. Creí que ahí acababa todo. Pero la vida siempre se encarga de cerrar los últimos archivos. Hace unas semanas, Iván me llamó por última vez. No sonaba satisfecho, no sonaba triste, sonaba profesional. Álvaro se había declarado insolvente. Demandas cruzadas, penalizaciones contractuales, un divorcio sin concesiones. Su nombre convertido en una advertencia dentro del sector. Había pasado de dirigir presupuestos millonarios a calcular cada euro. Ahora vivía en un piso pequeño. Conducía un coche usado, muy lejos del hombre que utilizaba el lujo como cebo. Y Laura, la mujer que se avergonzaba de mí, la que soñaba con salones exclusivos y despreciaba la estabilidad. Había terminado de vuelta en el punto de partida, pero con cicatrices nuevas, sin referencias laborales, con una etiqueta ética que nadie quería tocar. Volvió a casa de sus padres, en un municipio de las afueras, y aceptó el primer trabajo que nadie más quiso. Encargada en una tienda de ropa, vendiendo vestidos que antes compraba sin pensar. Días después, el azar hizo lo suyo. Salía de una reunión cuando la vi a través de un escaparate. Doblaba camisetas con movimientos automáticos. El rostro apagado, el cuerpo cansado. Parecía otra persona. Nuestros ojos se cruzaron un instante, separados por el cristal. Esperé una reacción interna. Nada. Ni victoria, ni rencor, ni pena. Era como mirar a alguien que ya no pertenece a tu historia. No me detuve. No hice gestos. Seguí caminando hacia donde Lucas me esperaba para ir al cine. Esa noche, mientras cocinábamos juntos en nuestra cocina imperfecta, pero honesta, entendí por completo lo ocurrido. Aquella noche en la terraza del hotel,
Pensé que mi vida se había acabado. Y no me equivoqué. Se terminó una vida falsa, sostenida por apariencias, silencios y humillaciones normalizadas. Lo que surgió después fue distinto, más simple, más fuerte. Aprendí que la calma no es debilidad, que retirarse a tiempo no es rendirse, sino elegir bien. Aquel mensaje que llegó 7 minutos después de irme fue su último intento de manejarme. No funcionó. Hoy no necesito controlar a nadie, solo a mí mismo. El futuro no promete nada, pero está limpio, y camino hacia él sin mirar atrás. La auditoría está cerrada.